Bienvenidos a este taller sobre el tema de robótica e impresión 3D. Yo soy Luis Miguel Aristizábal, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a hablar sobre el tema de robótica. Es algo que para muchos podría pensarse como un tema de ciencia ficción, pero hoy nos vamos a dar cuenta que es algo bastante simple. Y es algo que está al alcance de todos y es una tecnología que está aquí para hacernos la vida mucho más sencilla. Aunque lo que vamos a ver hoy es con sistemas Lego, que básicamente son sistemas hechos para jugar, por lo cual vamos a aprender jugando a hacer algo muy sencillo y espero que aprendamos bastante en este proceso. Hoy tengo aquí este se podría considerar un robot. Para muchos una gran pregunta que se hacen es ¿y qué es un robot? Pues un robot básicamente lo podríamos describir de una forma simple como una máquina programable con la cual podemos, pues el mismo nombre lo dice, una máquina que podemos programar para hacer múltiples tareas. El caso del elefante es algo que nos permite ejemplificar lo que es un robot. Vamos a mirar bien qué es lo que hace el elefante y por qué le podemos decir que es un robot. Vamos a encenderlo. Como podemos ver, es una máquina que se vale por sí misma para hacer ciertos movimientos, por lo tanto pues es una máquina que se mueve. Y el detalle de programable está en que yo puedo programarla para que realice ciertas acciones. Por ejemplo, la puedo programar para que dé pasos hacia adelante, hacia atrás, o que mueva la trompa y agarre cosas. En este caso, vamos a decirle que dé, por ejemplo, varios pasos, 3 o 4 pasos. Ahí va a dar 3 pasos. Podríamos decirle que dé 3 pasos hacia atrás. Ahí va a dar 4. En esta acción tan sencilla de simplemente decirle a una máquina que camine, estamos básicamente programándola para que haga una tarea y así como le dijimos esta secuencia de pasos, podríamos darle otra secuencia de pasos para hacer tareas muy diferentes. De eso se trata la robótica, para eso existen los robots. Nos permiten programarlos para poder hacer múltiples tareas, tareas que normalmente son repetitivas, rutinarias, para las cuales pues, nosotros los seres humanos no estamos hechos. Nosotros estamos hechos para crear, para inventar y para diseñar y programar los robots, no para hacer tareas repetitivas. Para eso tenemos a estos señores. Vamos a mostrar entonces cuáles son los sistemas que conforman un robot. Podemos entonces encontrar 4 grandes subsistemas que nos permiten entonces tener toda la funcionalidad en un robot. Vamos a hablar de sistema. Empecemos por un sistema mecánico. Estamos viendo una máquina que se mueve, que transforma energía de alguna forma que esté almacenada en movimiento. Entonces, tiene un sistema mecánico que le permite moverse. En este caso, el sistema mecánico consiste, son unas paticas que están conectadas por medio de engranajes, son unos engranajes rectos, los cuales pues tienen una relación de velocidad, por ende tiene conectados unos motores, hacen girar este engranaje pequeño y luego ponen a girar estos otros dos engranajes que logran el movimiento de la pierna por medio de un mecanismo. Este mecanismo es una serie de barras que están unidas y que permiten ciertos movimientos. En este caso, este mecanismo se diseñó para hacer el movimiento de una pata, muy similar al de una pata de un elefante. Ese es el movimiento que hacemos y para eso está el sistema mecánico. El sistema mecánico no conforma al robot solo, el robot es una integración simbiótica de sistemas. Entonces hablamos también de un sistema eléctrico. El sistema eléctrico básicamente es, cuando mencioné la palabra motor, ahí hablamos de un dispositivo que transforma la energía eléctrica en movimiento rotatorio, que es el que finalmente hace mover el engranaje. Ese sería el sistema eléctrico junto con todo lo demás que hay aquí para que el elefante pueda procesar toda esa información que le estamos dando, esas órdenes, y que pueda ser verdaderamente programable. El sistema eléctrico son muchísimos elementos. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles sobre estos. ¿Qué hace que el elefante pueda ser programable? Y es no solamente pues, el sistema mecánico y eléctrico, sino también hablamos de un sistema informático. Entonces el sistema informático básicamente le permite la programación, yo poder darle instrucciones a la máquina para poder
para poder lograr que haga múltiples tareas. Y por último, hay un cuarto sistema que está muy conectado con el sistema informático, que es el sistema de control. El sistema de control es el que permite que el elefante haga bien sus tareas. ¿Cómo sabe el elefante que de verdad dio un paso y que no dio medio paso o que lo dio en un sentido o en otro? Ahí está el sistema de control, que básicamente es una serie de modelos matemáticos, ahí la importancia pues, de la matemática, que nos permite entonces calcular, medir, procesar toda la información para que el elefante pueda hacer los movimientos correctamente. Sin el sistema de control, él sería una máquina que básicamente no podríamos garantizar que cumpla con las tareas que está programada para hacer. Cuando hablamos del sistema mecánico, no nos detuvimos a pensar directamente en cómo se fabrican estas piezas que conforman el sistema como tal mecánico de este robot o, por ejemplo, de este otro robot. Aquí tenemos esto es otra forma de robot, pues que se parece más a un carro, pero es igualmente programable, es una máquina programable que se puede mover, desplazar y realizar múltiples tareas. Vamos a ejemplificar la idea de cómo fabricar piezas para este robot y aumentar su funcionalidad gracias a la tecnología de impresión 3D, la cual vamos a ver a continuación. Les presento esta máquina. Esta máquina es un robot también y la vamos a llamar impresora 3D. Las impresoras 3D, pues como su nombre lo dice, se enfocan en imprimir. Lo que ustedes normalmente conocen será la impresora de papel 2D. Esta imprime piezas, fabrica piezas en 3 dimensiones, como por ejemplo esta pequeña pieza. Esto podemos pensar en cualquier cantidad de diseños, ideas que tengamos en la mente, podemos fabricarlas gracias a esta máquina. Como les mencioné ahora, esta máquina también es un robot. ¿Qué lo hace que sea un robot? Es una máquina programable que nos permite desarrollar múltiples tareas. Además de, aquí la tenemos como impresora 3D, pero fácilmente podríamos programarla y adecuarla para que realice otra serie de funciones de fabricación de piezas o incluso de otras múltiples tareas. Aquí vamos a ver entonces cómo funciona esta tecnología. Como pueden ver, es una máquina que está moviendo una herramienta. Lo que está haciendo esta herramienta básicamente es depositando material termoplástico, el cual pues, se vuelve maleable con alta temperatura. La máquina está programada para hacer recorridos capa por capa e ir construyendo la pieza de abajo hacia arriba. En este momento estamos construyendo una pieza, ahorita vamos a ver qué pieza estamos haciendo. Nos va a servir para la tarea que vamos a poner a hacer a nuestro robot. Nosotros los ingenieros estamos encargados de diseñar. Vamos ahora a pasar al diseño de una pieza para que la podamos imprimir y vamos a aumentar la funcionalidad de uno de nuestros robots gracias a una de estas piezas. Entonces pasemos ahora a ver cómo se hace. Para el diseño de las piezas vamos a utilizar un programa de computador, también llamado software. Específicamente el software que utilizamos para diseñar piezas se llaman software CAD, CAD, de las siglas Computer Aided Design o diseño asistido por computador. Entonces lo que vamos a utilizar es esta herramienta. En este caso es una de muchas, tenemos muchos programas que nos permiten hacer múltiples tareas. En este caso vamos a utilizar uno que es totalmente gratuito, es disponible para que ustedes puedan accederlo. Este se llama Tinkercad. Pueden inscribirse y hacer sus propios diseños y van a darse cuenta que es sumamente fácil de utilizar para niños y adultos. Ahora vamos entonces a pasar al diseño de las piezas en el computador. El software CAD nos permite diseñar cualquier tipo de pieza. Obviamente depende de las limitaciones del software que podamos hacer cosas más complejas o más simples. Este es un software que cualquier persona puede utilizar, por el cual está hecho para hacer todo sumamente fácil. Podríamos agregar cubos, agregar piezas, cambiarles la forma,
hacerlos más pequeños, hacerlos más anchos. Podemos hacer cualquier cantidad de operaciones y estas piezas que estamos viendo acá, finalmente las podríamos llevar a la impresora 3D para poderlas fabricar. En este caso, vamos a hacer una modificación sobre la pieza que necesitamos fabricar. En este caso yo ya tengo previamente diseñada la pieza, por lo cual simplemente la voy a incorporar en mi diseño. Esto que estamos viendo acá es la pieza que vamos a fabricar. En este momento nos podemos preguntar, ¿y qué vamos a hacer con esta pieza? En un momento vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer y para qué nos va a servir esta pequeña pieza que vamos a poder fabricar. En este caso, si quisiéramos hacerle alguna modificación, el software nos permite hacerlo. Incluso podríamos poner algún tipo de marcación, algún tipo de texto. Podemos agregarle figuras, quitarle partes. En este caso vamos a agregarle un pequeño texto. Simplemente podemos cambiarle el tamaño, cambiarle la posición. Podemos rotar las piezas. Podemos rotar esta pieza en 90 grados. Podemos rotarlo en este sentido. 90 grados. Incluso lo podríamos dejar con una inclinación. Y vamos a cambiar el texto. Aquí obtuvimos esta pieza, le hicimos una pequeña modificación. En este caso tenemos una aplicación muy simple, pero así como le agregamos un texto, podríamos perfectamente hacerle cualquier otra modificación de acuerdo a la necesidad. Una vez tengamos una pieza diseñada completamente, podemos exportarla al formato que se necesita para poderla imprimir. Entonces vamos a utilizar la opción de exportar. Seleccionamos el formato, cualquiera de estos formatos nos sirven, entonces vamos a utilizar el formato STL. Vamos a exportar esa pieza y la vamos a preparar para la fabricación. El siguiente software que vamos a utilizar es un software que sirve para procesar las piezas que diseñamos. El procesamiento que hay que hacerle es básicamente convertir la pieza, que es un volumen, llamémosle en rebanadas. ¿Por qué en rebanadas? Pues si recordamos el funcionamiento de la máquina va depositando material capa por capa de abajo hacia arriba. Lo que hace este software es justamente coger un volumen, dividirlo en rebanadas. Cada rebanada es la que la máquina va a ir fabricando. Entonces por eso tenemos este software llamado Ultimaker Cura. Es un software gratuito, cualquier persona lo puede descargar y este está perfectamente configurado para esta máquina, para nuestra impresora 3D, que es la que tenemos acá. Por eso se ve la forma similar a la de la máquina. Como pueden ver, yo ya cargué la pieza. Esta es la pieza que diseñamos. Miren que tiene la marca que le acabamos de poner. Entonces ya tendríamos que empezar a procesarla. Vamos a ver cómo se ve la pieza procesada. Este software nos muestra cómo sería la fabricación de cada una de las capas. Entonces podemos ver acá, me voy a acercar un poco más, podemos ver acá, capa por capa, cómo se va a ir construyendo. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema. Pensemos bien en la fabricación de esta pieza y qué va a pasar. Cuando la máquina empieza a depositar filamento plástico caliente por acá, ese filamento pues va a tratar de caerse. Entonces tenemos que agregarle una opción de soporte, el cual nos va a permitir sostener el material
que está colgando para que precisamente no se descuelgue y mantenga la forma que yo quiero que tenga. Miren la diferencia. Ahora las capas tienen un material adicional que está debajo de las partes que están colgando, el cual es removible. Este material no está totalmente fijo a la pieza que queremos que quede, por lo cual podemos removerlo fácilmente después de hacer la fabricación. Existen muchos parámetros que se deben de configurar para lograr una buena impresión. En este momento pues ya tenemos nuestros parámetros bien configurados, sin embargo estos parámetros y cómo configurarlos serán motivo de otra charla cuando tengamos más tiempo. Vamos entonces ahora a generar el archivo que le vamos a enviar a la máquina. Vamos a ponerlo a imprimir. En este momento llevamos el archivo directamente hasta la máquina y la dejamos trabajando. Mientras eso, pasemos ahora a ver para qué vamos a imprimir esta pieza, que no lo hemos dicho en ningún momento. Entonces, hablemos un poco más de lo que vamos a hacer con la pieza. Ya pasamos por el diseño mecánico de una pieza y abordamos el sistema mecánico de un robot. Sin embargo, no hemos dicho esa pieza que diseñamos para qué la vamos a utilizar. Resulta que este robot que tenemos acá parece un carrito, pero también es un robot, el cual podemos programar para hacer múltiples tareas de movimiento y de detección de obstáculos. Resulta que tenemos una necesidad. Necesitamos grabar, inspeccionar lugares de difícil acceso. Tenemos lugares donde no podemos meternos, pero este robot sí puede meterse. Y necesitamos explorar, necesitamos tomar imágenes y grabar videos, muy similar a lo que haría un robot en un planeta remoto, pues digamos como un robot en Marte, aunque una versión mucho más sencilla. Entonces, resulta que nuestro robot Lego no tiene piezas que le permitan conectar una cámara directamente al robot. Entonces, esa pieza que estuvimos diseñando, ya terminó de fabricarse, vamos a utilizarla para conectar una cámara. Esta es la pieza terminada, vamos a utilizarla para conectar esta cámara. Como pueden ver, esta pieza la diseñamos para que ajustara directamente con las piezas de Lego y para que se ajustara también a la cámara, por lo cual vamos a conectar la cámara. Y la podemos conectar acá al robot. Y ya nuestro robot tiene la funcionalidad de toma de imágenes para la exploración. No hemos resuelto todos los problemas. Ahora, ¿cómo hacemos para que este robot vaya y haga la tarea de exploración? Pues como debemos de empezar con algo simple. Entonces vamos a hacer que el robot, cuando yo le diga, avance. Cuando detecte una pared, es decir, cuando llegó al final de la abertura por la cual se va a meter, dé media vuelta y regrese. Mientras está haciendo eso, nos va a ir avisando cada vez que ocurra algo. Es decir, cuando detecte un obstáculo, él va a emitir un sonido, cuando regrese va a emitir otro sonido. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a pasar entonces a la configuración del sistema informático para poder programar nuestro robot y que haga las tareas que necesitamos. Antes de poder programar el robot, debemos de ser conscientes de cómo hace para poder detectar la pared que necesitamos que detecte para que se pueda regresar. El robot está equipado con dispositivos que llaman sensores. Los sensores son dispositivos que le permiten obtener información del medio que lo rodea.
En este caso vamos a utilizar un sensor muy especial, que es este que tiene al frente, que parecen como dos ojitos, pero en realidad es un sensor para medición de distancia por ultrasonido. La medición por ultrasonido consiste en emitir una onda sonora en frecuencia ultrasónica que nosotros no podemos oír. Él internamente está contando el tiempo que se toma esa onda en ir y regresar, y midiendo ese tiempo se calcula la distancia haciendo un cálculo bastante simple. Esta es la forma en la que vamos a poder medir la distancia del carro que hay entre el carro y el objeto que tenga al frente. De esta manera vamos a detectar la pared y vamos a hacer que el robot se pueda regresar. Sabiendo eso, entonces vamos ahora a programar y logremos que entonces nuestro robot pueda hacer una exploración de un espacio en el cual nosotros no podemos alcanzar. Vamos a programar entonces. Antes de programar, de darle las instrucciones al robot, debemos de tener claro cuáles son verdaderamente esas instrucciones y cuál es esa lógica que está detrás de eso que queremos que haga el robot. Pensémoslo primero en nuestro lenguaje. ¿Qué queremos que el robot haga? Queremos que el robot, cuando le presionemos un botón, él avance. Si en algún momento detecta un objeto muy cercano al frente, es decir, que vamos a tener que estar pendientes de la distancia que hay entre el frente del robot y el objeto más cercano. De acuerdo a esta distancia, él va a tomar una acción. Si la distancia es menor a un valor que pues, no debemos de determinarlo, podríamos estimarlo en aproximadamente unos 10 centímetros. Cuando esa distancia sea menor a 10 centímetros, el robot va a cambiar de rumbo, podríamos incluso hacer que reverse un poco, cambie de rumbo, es decir, de media vuelta, y avance nuevamente. Lo que estaría haciendo ahí sería regresando hacia nosotros. Mientras está haciendo eso, podemos hacer que emita sonidos para indicarnos en qué parte del programa está o qué está haciendo en este momento. Esas serían las instrucciones. Mire que lo acabamos de describir hablando. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente para poder hacer que la máquina lo entienda? Tendríamos que describirlo en forma de, por ejemplo, en forma de pasos. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Entonces, el primer paso, vamos a presionar un botón. Entonces, primer paso, vamos a presionar un botón. Presionar un botón para poder iniciar la tarea. Lo siguiente sería que vamos a tratar de escribirlo en nuestras palabras para luego pasarlo a la máquina. O sea, paso número 2. Vamos a decir que mientras que la distancia, esta distancia D, sea sea mayor a 10 centímetros, mientras que la distancia sea mayor a 10 centímetros, avance. Entonces, avance. Es decir, que cuando esto no se cumpla, el robot debe hacer el paso 3. Mientras que esto se esté cumpliendo, el robot va a venir y va a estar constantemente preguntando: ¿la distancia es mayor a 10? Sí, entonces avance. ¿La distancia es mayor a 10? Sí, avance. Cuando esto deje de cumplirse, cuando la distancia sea menor a 10, entonces va a ser el paso número 3. ¿El paso número 3 qué sería? Tiene que dar media vuelta, o sea que esta es otra acción, media vuelta. ¿Cuál sería la cuarta acción entonces? Pues avanzar nuevamente. ¿Hasta cuándo? Podemos decirle que avance por cierto tiempo para que pueda regresar, pues digamos que le demos suficiente tiempo para que regrese. Entonces vamos a decirle avance por, digamos que avance por 3 segundos. Podríamos agregar, este es el algoritmo básico. ¿Qué acabamos de hacer acá? Acabamos de construir un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos. Entonces la máquina
la máquina en sí no es inteligente, la máquina lo que sabe es seguir instrucciones. Entonces lo que hicimos fue una lista de esas instrucciones y vamos a hacer que la máquina la siga. Esa es buena siguiendo las instrucciones. El problema es que así como las tengo y hablándolas, el robot no nos va a entender. Entonces ahora tenemos que llevarlo al lenguaje de la máquina para que ella pueda entender esas instrucciones y hacerlo. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente programa en el cual vamos a poder traducir estas instrucciones a las instrucciones de máquina. Para poder llevar las instrucciones del algoritmo que acabamos de diseñar al robot, vamos a utilizar una herramienta que está disponible, está en línea y cualquier persona la puede acceder, llamada makecode.mindstorms.com. Pueden ingresar a esta página y hacer ustedes mismos la programación de un robot de Lego, y si tienen acceso a un robot de Lego Mindstorms lo podrían programar. En este caso vamos a mostrar el programa ya convertido al lenguaje de Lego. ¿Y cuál es el lenguaje que habla el Lego? El robot Lego pues utiliza un lenguaje de programación, así les vamos a llamar, que es basado en bloques. Es un lenguaje bastante amigable porque la programación se hace conectando bloques. Pensemos como que esas instrucciones que hicimos en una lista ahora, la convertimos a unos bloquecitos, y esos bloquecitos, si los ponemos en secuencia, el robot lo que va a hacer es ejecutar cada uno de esos bloques de manera secuencial. Vamos a ver entonces cómo se ve esto. Lo que tenemos acá es un entorno de programación. Aquí podemos agregar las instrucciones en forma de bloques. En forma secuencial se van ejecutando desde arriba hacia abajo de acuerdo a lo que permite hacer cada uno de estos bloquecitos. Y aquí en la parte izquierda podemos ver una simulación de lo que se vería en la realidad. Entonces no necesitamos el robot de Lego para probar nuestro programa. Por eso los invito a que ingresen a la página y puedan hacer sus programas y jugar. Esto finalmente es una herramienta con la que podemos jugar. Entonces vamos a ver cómo se conectaría el algoritmo que hicimos con esto que estamos acá. Lo primero, presionar un botón. Para eso utilizamos una estructura que se llama onButton, que nos permite, cuando presione el botón que yo diga acá y la acción que yo exprese acá, en este caso sería presionado, él va a ejecutar todos los bloques que se están poniendo acá. Para poder avisarle al usuario que inició la tarea, le agregamos, digamos, estos bloques naranja son simplemente emisión de sonidos. De esta manera emite una nota sonora cuando llegue, pues, digamos que cuando están en distintas etapas. Ya lo vamos a ver ahorita en funcionamiento. El paso número 2 empezaría acá. ¿Recuerdan la palabra mientras? Cuando dijimos mientras que, por aquí aparece esta palabra en inglés, while. While es mientras. Entonces, mientras que lo que luego pusimos abajo como lo que estábamos, la condición que queríamos poner, está metida en este rectángulo azul, en este rombo azul, donde estamos preguntando por distancia del sensor ultrasónico, que es el sensor que vamos a utilizar, mayor a 10. Si la distancia es mayor a 10, mientras que la distancia sea mayor a 10, haga esto. ¿Y qué es esto? Encienda los motores. Encender los motores es lo mismo que decirle avance. Entonces aquí está encendiendo los dos motores, estos dos motores, al 50% de la potencia, ambos. Es decir, que lo va a hacer mientras que la distancia sea mayor a 10. Cuando esto no se cumple, o sea, cuando hay un objeto cerca al robot, que esto sería cuando la distancia sea menor a 10 centímetros, vamos a tener entonces que esto se deja de ejecutar y sigue esta instrucción, que es otro tono que nos avisa que ya detectó la pared. Luego aquí viene la acción número 3, que sería la reversa, que es mover motores a menos 50% de la potencia. Notes el cambio de signo, lo que va a hacer que los motores reversen por una rotación, es decir, una rotación de las llantas, lo que va a hacer que reverse un poco. Luego, esta sería la cuarta instrucción o la tercera, ¿no? Tenemos que mirar la lista, en la cual hacemos el giro. Vamos a hacer un giro de 180 grados. Para eso, hacemos que la potencia de los motores sea 50% en una llanta y menos 50% en la otra para que gire en sentido contrario. De esta manera hace un giro. Por último está la instrucción de avance,
ambos motores al 50% por 3 segundos. De manera que ahí ya se estaría regresando, emite un tono y detiene los motores. Este programa hace básicamente eso y nos permite implementar una función de exploración simple con la cual vamos a poder hacer exploración de un espacio por medio de la cámara que le agregamos gracias a la pieza que imprimimos con la impresora 3D. Entonces ya no queda más que probarlo, entonces vamos a probarlo. Lo que acabamos de ver es una pequeña demostración de lo que es un sistema robótico en distintas formas. Pues vimos en forma de elefante, en forma de un carrito funcional, en forma de impresora 3D. Todas estas son manifestaciones de la robótica. La robótica es un tema que debemos de disfrutar, de seguir trabajando. Nosotros aquí en la UPB estamos constantemente trabajando en estos temas y pues espero que hayan disfrutado, hayan aprendido algo. Los esperamos en futuras producciones que vamos a seguir publicando, futuros talleres, y las puertas de la universidad están abiertas para que aprendamos sobre la robótica. Muchísimas gracias.